Señor les bendiga a todos. ¿Cuántos todavía están en victoria? La victoria en Cristo está asegurada porque Cristo está vivo. ¿Cuántos lo creen? Y si Él vive, nosotros vivimos. Esa es la más grandiosa y maravillosa bendición que tenemos los cristianos. Que si Cristo vive, nosotros también vivimos. Es una bendición, hermano. Verdaderamente es gozoso poder deleitarse uno en lo que el Señor le habla. Yo no sé usted, pero yo me deleito cada que abro las Escrituras. Ayer, después de que nos fuimos del ayuno, estaba reposando y estaba mirando algo en la televisión un rato. Y yo no sé, yo no sirvo para ver televisión en la carne. Yo sirvo para ver televisión usando todo lo que veo y meditando que me conduzca a Cristo. Todo lo que sea, aún lo secular. Y en algo que veía ayer y veía y el Señor inmediatamente me paró de esa cama y fui y me senté. Usted no se imagina lo que es abrir las Escrituras. Mire, una de las cosas que a veces no entendemos, nosotros hemos dicho que la Biblia es ¿qué? La Biblia es la palabra de Dios. Algo que nosotros sabemos, pero que el Señor nos recordó hace algunos días atrás, es que la palabra es Dios. Dios es la palabra. Cuando usted abre la Biblia, usted está hablando directamente con Dios. Usted está teniendo comunión con Dios. Cuando usted abre las Escrituras y se sumerge en ellas, escuche, usted está teniendo una relación con Dios, porque la palabra es Dios mismo. Es Dios mismo. Cuando usted lee las Escrituras, Dios le está hablando directamente. Dios. Cada vez que usted abre la Biblia, Dios le está hablando. Es una relación. Cuando usted tiene ese anhelo de ir a las Escrituras, usted tiene comunión con Dios a través de las Escrituras, porque la palabra es Dios. La palabra es Dios mismo. Cuando usted no siente anhelo de ir a la Biblia, usted no quiere tener relación con Dios. Porque aquí Dios te enseña quién es Él, todo lo que Él quiere, todo lo que Él desea para nuestras vidas. Y aquí, escucha, y aquí es donde está el tesoro más grande, porque están sus promesas y sus bendiciones. Bendiciones presentes y promesas futuras. Están aquí. Es Dios mismo hablándonos. Así que si usted no es de los que le gusta ir a la Biblia, usted no tiene relación con Dios. No la tiene. Porque la palabra es Dios. Pastor, es que yo oro mucho. Si no vienes a la Biblia y oras mucho, no estás haciendo nada. Necesitas orar e ir a las Escrituras. Es que este libro lo escribieron hombres, pero fue Dios quien lo inspiró. El Espíritu Santo fue quien lo dio para la iglesia, para el cristiano. Esto para mí es un deleite. Yo abro las Escrituras y yo me transporto y me deleito y me lleno y digo, Señor, qué bendición. Y vamos a leer un pasaje de las Escrituras hoy y vamos a hablar algo que ya sabemos, pero que a veces, no nos cabe. Lo sabemos, lo decimos, lo mencionamos, pero tantas veces lo hacemos a un lado porque no vivimos a la luz de lo que el pasaje dice. Y es una bendición. Es una bendición, hermanos, que usted y yo a través de este libro aprendamos a vivir como cristianos. Y dentro de vivir como cristianos, usted y yo necesitamos hacer algo. ¿Sabe qué es? Orar unos por otros. Amarnos unos a otros. Bendecirnos unos a otros. Soportarnos unos a otros. Y hay un montón de cosas más que dice la Biblia de unos con otros. Y todo surge de aquí. Es una bendición, hermano. Es maravilloso cuando la Escritura es nuestro guía. Amén. Entonces no dejemos de orar. La iglesia necesita oración. Tenemos otras sedes por las cuales necesitamos orar, hermanos, pastores. Estemos orando, hermanos, que sea el Señor quien siga obrando y quien se siga glorificando en medio de nosotros. Amén. Bueno, yo quiero que vayamos a la palabra del Señor y vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15.
No sé a cuántos se les hace similar la carta. Amén. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a estar leyendo desde el versículo 12. El domingo estuvimos hablando de ahí, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Primera Corintios 15, del versículo 12 en adelante, amén. Y dice la palabra del Señor que leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo a Él sea la gloria. Y la iglesia dice, amén. Dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Señor y Dios, una vez más, te agradecemos, Señor, por tu santa y bendita palabra. Señor, la verdad es que abordar este tema de la resurrección debe ser algo sublime en nuestros corazones. Señor, es algo sublime el pensar en la resurrección del Hijo de Dios. Por eso, te rogamos, Señor, que nos ayudes a la iglesia a recibirlo sublimemente, a darle la importancia que este tema merece. Porque vamos a hablar del Hijo de Dios resucitando. Ayúdanos, Señor, a percibir la resurrección de Cristo como el acto más glorioso del universo entero. Por favor, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Derrama sabiduría y discernimiento para recibir y entender y llevar, Señor, en nuestro corazón esta palabra. Pero también, Señor, derrama de tu gracia y que el predicador, Señor, tenga la guía de tu Santo Espíritu para exponerlo. Por favor, mi Dios, no es un mensaje superficial lo que hay aquí. Es un mensaje intenso, profundo, glorioso, maravilloso, que debe transportarnos, Señor, a un estado totalmente diferente y a vivir una vida cristiana tan diferente, apasionada y fervorosa por lo que tú has hecho y porque te has levantado de los muertos para llevar a cabo promesas, bendiciones y cosas grandes para los que somos iglesia. Ayúdanos a entender y a creer y a creer y a creer en tu resurrección para que nos sea de bendición y podamos seguir adelante viviendo para tu gloria. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, y te damos gracias. Amén y amén, Señor. Puede tomar asiento. El mensaje que traemos para esta noche lleva como título la importancia de la resurrección de Jesús. La importancia de la resurrección de Jesús. Escuche, la resurrección de Cristo es el centro de la fe cristiana. Si Cristo no resucita, el cristianismo no sería nada.
La resurrección de Cristo es el centro que debe mover nuestra fe como cristianos. Porque si el Señor Jesucristo se hubiera quedado muerto y enterrado, entonces el cristianismo sería una religión más del montón. Lo que hace la diferencia entre el cristianismo y todas las religiones del mundo es justamente esto, que Cristo se levantó de entre los muertos. Si Cristo no resucita, nada estamos haciendo. Como dice el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de lástima. Es así. Lo que hace efectiva la vida cristiana y la fe cristiana es que nuestro glorioso Salvador murió, pero no se quedó muerto, sino que resucitó al tercer día. Esa es la mayor y gloriosa bendición que nosotros podemos tener. Y entonces, como Cristo resucitó de entre los muertos como prometió, sabemos primero que dijo la verdad, porque Él es Dios y Él no miente. Como Cristo resucitó, su muerte por nuestros pecados fue válida, valió. Y entonces, como resucitó, para que su muerte fuera válida, al resucitar, nuestros pecados fueron perdonados. No porque murió, no, fue porque murió y resucitó, que nuestros pecados son perdonados. Porque Cristo resucitó, vive e intercede por nosotros ahora. Porque Cristo resucitó y venció la muerte, nosotros podemos saber que también nosotros resucitaremos en la eternidad con Él. Está ahí. Ahora, si nosotros hablamos de la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esa resurrección tiene múltiples implicaciones, muchas implicaciones, y no vamos a poder hablar de todas ellas hoy, porque sería algo impresionante, tendríamos que recorrernos toda la Biblia. Pero vamos a hablar de algunas cosas importantes que nos dan la resurrección de Cristo. Y para comenzar, debemos recordar que cuando Jesús resucita, Él estaba cumpliendo muchas de las profecías que habían escritas en el Antiguo Testamento acerca de su resurrección. Estaba cumpliéndose la palabra de Dios en lo dicho en el Antiguo Testamento. Si Jesús no resucitaba, hubiese habido una falla en la palabra de Dios. Si Él no hubiera resucitado, hubiese sido un fracaso. Y por tanto, Dios no sería un Dios confiable. ¿Por qué? Porque hubiera prometido algo que no cumplió. Pero Cristo sí resucitó. Por otro lado, si bien es cierto que el sacrificio de Cristo en la cruz es lo que permite que nuestros pecados sean perdonados, no es menos cierto que la obra de la cruz, hasta ese instante en que Cristo muere, todavía estaba incompleta. La obra de la cruz aún estaba incompleta hasta el momento en el que Él muere. Por eso Pablo en este pasaje de 1 Corintios capítulo 15 nos resume, de hecho, al principio los dos eventos centrales del Evangelio. ¿Cuáles son esos dos eventos centrales del Evangelio? Que Cristo murió y que Cristo resucitó. Esos son los dos eventos centrales de todo el Evangelio. Cristo murió y Cristo resucitó. La resurrección de Cristo es, ¿sabe qué? El amén del Padre cuando Cristo, después de haber muerto. Cuando Cristo resucita, el Padre dice, amén, acepto esto que Él hizo. Es el amén del Padre por el sacrificio de Cristo. El sacrificio perfecto que Cristo llevó a cabo. Es el amén del Padre cuando Él resucita. Por eso lo resucitó. Ahora, la resurrección de Cristo es la que sella toda la obra redentora que Él hizo en la cruz. Esa resurrección es el sello. El que Él haya resucitado es el sello de la obra redentora que Él hizo a nuestro favor. Y al mismo tiempo, la resurrección de Cristo, escucha, es nuestro grito de victoria.
porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él nos dio la victoria. Nosotros somos victoriosos porque Cristo resucitó. Eso es lo que hace que nosotros vivamos de victoria en victoria porque Él resucitó. Así es. Y eso es lo que a nosotros termina de completar realmente el gozo, que es el mensaje que el Evangelio trae para nosotros. Sin la resurrección de Cristo, nosotros no podríamos tener gozo. Para nada, hermano. De hecho, por eso el apóstol Pablo nos lo dice en este pasaje. Y dicen en el versículo 13, si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. ¿Para qué vamos a predicar si Cristo no resucitó? ¿Para qué vamos a hablar de cuál fe? ¿En qué vamos a tener fe si Él no ha resucitado? Es lo que Él está diciendo aquí. ¿Para qué vamos a seguir predicando? ¿Y de qué fe vamos a hablar si Cristo se quedó enterrado? ¿Usted no ve que hay muchos que todavía tienen a Cristo colgado? Todavía lo tienen clavado en la cruz. No, hermanos, a Él lo bajaron y lo enterraron. A Él lo bajaron y lo enterraron. ¿Y sabe qué fue lo más tremendo de todo? Lo bajaron de la cruz, lo envolvieron, se lo llevaron a una tumba, lo sepultaron, cerraron la tumba con una piedra, pero al tercer día la piedra no estaba y Cristo tampoco. La tumba estaba vacía. Hay una canción que me fascina que dice de eso. Allá en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó. Es una bendición, hermano. Algo que me da gozo a mí es pensar en eso. Cristo no se quedó enterrado. Cristo se levantó de los muertos para gloria del Padre y para bendición de la iglesia. Usted y yo vivimos porque Él se levantó de los muertos. Si no hubiera resurrección, ¿qué estaría yo haciendo aquí de pie? No, yo estaría haciendo lo que me gustaba hacer antes. El que yo esté aquí es un milagro de Dios solo porque Cristo resucitó. Yo decía a alguien, y siempre lo digo, sin Cristo yo aborrecía tanto a Dios. Escuche, desde lo profundo de mi ser yo odiaba a Dios. Yo hacía hasta lo imposible por hacer todo lo que Dios decía que no. Pero escuche, mi corazón hervía de odio por Dios. Y como lo he dicho en otras ocasiones, mientras que mi corazón hervía de odio por Él, Él estaba amándome a mí. El verme aquí, de este lado, es un milagro de Dios. Porque Cristo resucitó. No porque murió solamente, porque murió, lavó mis pecados y al levantarse me puso un sello, eres mío. Ese es el sello. El sello es que resucitó. Su muerte y su sangre lavó nuestros pecados, sí. Su muerte y su sangre nos libertó de la esclavitud del pecado, sí. Su muerte y su sangre nos hizo que seamos suyos. Pero el sello de propiedad es que se levantó de entre los muertos. Ese es el sello. Ese es el sello. Que Él resucitó de entre los muertos. Y eso es lo que nos da la victoria a nosotros, los cristianos. Eso es lo que nos da la victoria a los cristianos, hermano. Sus promesas fueron cumplidas cuando Él resucitó. La evidencia de esto es que Él tuvo, como dijo, poder para dar su vida y para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo mismo la doy. Yo me voy a morir cuando yo decida morirme. Y yo me voy a levantar de los muertos cuando yo decida levantarme. Y ya dije, al tercer día. Y al tercer día se levantó. Se cumplió su promesa. Se cumplió la palabra. No hay nada que esté en la Escritura que no sea una realidad. La resurrección es lo que hace posible todo en el cristiano. Su resurrección.
Por eso Pablo dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y escuche, y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Dice Pablo, porque si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es, ¿cierto? Nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Siguen esclavos, dice Pablo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No hay esperanza para ellos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración que todos los hombres. Eso es lo que nos dice. No, pero Cristo sí resucitó. Pablo dice aquí que si Cristo no resucitó, entonces nuestros pecados no han sido perdonados. Seguimos en nuestros pecados, porque la resurrección de Cristo es el amén perfecto del Padre. Y Él acepta el sacrificio perfecto de Cristo en esa cruz. La razón por la que Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, lo resucita, es justamente porque Dios el Padre se sintió complacido con el sacrificio que Cristo hizo. Eso fue. Ese sacrificio que Cristo ofreció clavándose en la cruz del Calvario, en nuestro lugar y a nuestro favor. Tomó nuestro lugar y lo hizo a nuestro favor. Escucha, toda nuestra maldad, nuestra perversidad, nuestra inmundicia, Él la puso sobre sí mismo, y su santidad, su justicia perfecta, la puso sobre nosotros. Por eso es que nosotros no somos salvos por nosotros. Dios el Padre no nos ve a nosotros como nos ve por nosotros. No, por lo que su Hijo hizo en nuestro lugar. Porque su justicia fue puesta sobre nosotros. Por eso el Padre ahora nos ve y nos llama hijos. Porque somos el reflejo de su Hijo. Es por eso, hermano, que se haya sentido complacido, que su sacrificio en la cruz es suficiente para perdonar mis pecados. Es un milagro. Es un milagro porque usted y yo no lo merecíamos, hermano. Pero si la resurrección no se hubiera dado, hubiese implicado que el sacrificio no hubiera sido complacido para el Padre. Y por tanto, no merecía volver a la vida. Él no hubiera merecido volver a la vida si Dios el Padre no hubiera sentido complacido con el sacrificio del Hijo. Amén. Es así, hermanos. Por tanto, entonces de nada serviría que nosotros predicáramos a Jesucristo. Porque eso nos hubiera dejado a nosotros muertos en delitos y pecados. Escucha, la resurrección de Cristo es la garantía a cada una de las promesas que Cristo hizo antes de morir. Por eso decimos que es el amén del Padre. Porque Él lo que dijo, se cumplió. Tal cual como lo dijo. Que iba a ser apresado, que iba a ser enjuiciado, que iba a ser azotado, que iba a ser golpeado, que iba a ser clavado en la cruz, que iba a ser muerto, pero también que iba a resucitar. Todo se cumplió. Es por esta razón que entonces ahora Pablo elabora de esta manera enfática que negar la resurrección de Cristo es negar toda la fe. La fe está centrada en que Cristo resucitó. Él nos dice que los que tienen fe seríamos los más dignos de lástima si Cristo no resucitó. Así dice Pablo. Nosotros los cristianos seríamos dignos de lástima si nuestro Señor Jesucristo no se hubiese levantado entre los muertos. Porque nuestro sacrificio, nuestra sumisión, nuestro esfuerzo, nuestra pasión, nuestra dedicación por Él sería en vano. De nada serviría. Mire, en el caso de que Cristo no hubiera resucitado, seríamos dignos de lástima. ¿Sabe por qué? Porque todos al igual
los que tenemos fe y los que no, moriríamos y terminaríamos en el mismo lugar, en una tumba, si Cristo no hubiera resucitado. Pero Pablo dice que ese no es el caso. ¿Por qué? Porque Cristo sí se levantó de los muertos. Él sí se levantó de los muertos. Y por eso tenemos garantía. Y lo sabemos porque en la palabra de Dios está y se cumplió lo que Él dijo en su palabra. Ahora, Pablo, ¿por qué lo dijo? Porque Pablo fue testigo ocular de la resurrección de Cristo. Pastor, pero Pablo no estuvo en la tumba. Pablo no estaba con los discípulos. Pero Cristo le salió al encuentro en camino a Damasco. Y Pablo pudo ver que Cristo sí había resucitado. Porque Cristo mismo vino a él y le habló. Al igual que los apóstoles, los demás, también el apóstol Pablo fue testigo de la resurrección de Cristo. Por eso él predica, hermano. Ahora, Pablo tiene una esperanza para los muertos en Cristo. Él le da una esperanza a aquellos que ya habían muerto en Cristo. ¿Y cuál es la esperanza? Que podían esperar tranquilos a que Cristo vuelva y establezca su reino, y entonces los muertos en Cristo se iban a levantar. Es la promesa del Señor Jesucristo. Y que todos nos íbamos a reunir un día juntamente con los que murieron. Eso dice Pablo. Para celebrar nuestra permanencia con Él por toda la eternidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no obedeceremos a los que durmieron. Ellos se van a levantar primero. Si Cristo viniera ahora, que usted y yo estamos vivos, los muertos en Cristo se levantan primero que nosotros. Ellos son levantados y después nosotros para encontrarnos juntamente con Cristo en las nubes. Esa es la bendición, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo puso un sello y fue cuando resucitó de entre los muertos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es uno de los dos pilares, escucha, sobre los cuales se levanta la iglesia primitiva. Alguien escribió un libro, Gary Thomas, acerca de las evidencias de la resurrección de Cristo. Y él dice esto, que la iglesia primitiva se levantó predicando la resurrección de Cristo, porque si Cristo no resucitó, no tendríamos nada que predicar. Eso fue lo que él dijo, pero ese no fue el caso. Usted se puede imaginar los apóstoles, los que seguían a Jesús. Después de que Cristo muere, ¿qué se hicieron? No los encontraba a nadie, escondidos, todos escondidos. Pero Cristo viene y resucita. Y Cristo asciende a los cielos. ¿Y qué vemos después en los apóstoles? No les importaba dar su vida, no les importaba que los apresaran, que los azotaran o que los mataran. ¿Por qué? Ellos estaban seguros de que estaban predicando algo que era verdad. Ellos estaban completamente convencidos porque ellos vieron a Cristo clavado en la cruz y morir en ella, porque ellos vieron al Cristo resucitado y lo vieron ascender al cielo. Pastor, claro, por eso creen. ¿Y nosotros qué? Nosotros no vimos a Cristo, nosotros no lo vimos clavado en la cruz, nosotros no lo vimos levantado de los muertos. Después de los apóstoles surgieron muchas generaciones de hombres y mujeres que tampoco lo vieron como usted y yo, y que han dado también sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque han creído en su corazón que Dios mismo inspiró este libro y ellos creyeron que Cristo resucitó de entre los muertos. Y si usted y yo tenemos toda nuestra fe, confianza y esperanza en Él, y en que la Escritura es Dios mismo hablando y que todo lo que ahí dice es verdad, vamos a creer que Cristo resucitó y no nos va a importar es nada con tal de mostrarlo a Él. Hay que creer en lo que Él dice, en su palabra, hermanos, completamente. Ahora,
si usted como creyente tiene alguna duda de la resurrección de Cristo, únicamente leas el capítulo 15 de 1 de Corintios. Y pídale al Señor en ruego y en súplica que le dé la revelación solo de ahí, que hay muchos pasajes más en el Nuevo Testamento, pero solo con 1 de Corintios capítulo 15 está todo el argumento para que usted y yo veamos a un hombre que perseguía a la iglesia convirtiéndose en un perseguidor por una mentira. ¿Él iba a hacer eso por una mentira? No. Los que hoy están dando su vida en aquellos otros países donde son perseguidos, ¿será que ellos creen en una mentira? Usted se puede imaginar, escuchaba a un pastor que respeto bastante y escucho, y él decía, ellos conformaron un grupo de iglesias y pastores para ayudar a los hermanos que están en estos países donde los persiguen. Pero él contaba que estos hermanos les toca estar allí y ver cómo matan a sus hijos, o cómo los queman vivos, o cómo queman a sus esposas, las matan o las violan, y primero las violan, las matan, para que nieguen la fe. Hermanos, ¿usted sí cree que no van a aguantar eso si ellos creyeran en una mentira? Es el poder del Espíritu Santo que a través de su palabra les ha dado convicción. Evalúate, si te fueran a matar a tu hija, ¿qué dirías? Bueno, matamos a tu hija o a tu hijo si no niegas a Cristo. ¿Qué harían ustedes? Si hay convicción de la Escritura, haríamos como muchos hacen allá. En un rato nos vemos arriba. Ellos dicen eso. Le dicen a sus esposas, a sus hijos, ahorita nos vemos arriba. Este pastor lo decía porque él le ha tocado ver y le ha tocado ir y le ha tocado ayudar a estos hermanos. Y ellos dicen, en un rato nos vemos. Se llama convicción. ¿Sabe qué se las dio? El Espíritu Santo a través de este libro. Porque este libro no es un libro de simples hojas. Es un libro que si vienes a él creyendo que es Dios hablando, el Espíritu Santo te da la convicción, la fuerza, la pasión, y no te importa entregar tu vida, porque Cristo se levantó de entre los muertos, pero antes de eso se sacrificó en la cruz, tomó tu lugar, tomó tus pecados y colocó su justicia sobre ti. Ellos han creído en eso. ¿Lo creemos nosotros? ¿Tenemos esa convicción? ¿Estamos seguros de que si en algún momento esto nos sucediera a nosotros, vamos a seguir firmes? Tenemos que examinarnos si estamos verdaderamente en la fe, si estamos verdaderamente en Cristo, si estamos valorando verdaderamente la obra en la cruz, si estamos valorando verdaderamente que Él murió y resucitó. Hoy en día el cristiano, hasta la cosa más insignificante, lo tienta y lo aleja del Señor. Hasta la cosa más insignificante. ¿Sabe por qué? Porque no tiene fe, porque no tiene convicción, porque no ha creído, porque no está convencido de que Cristo murió y resucitó al tercer día para salvarlo y para colocarle el sello de propiedad. No ha creído aún. Cualquier cosa, cualquier insignificancia, cualquier tentación. Ay, pastor, es que no aguanté la tentación. No estás alimentado. Estás desnutrido espiritualmente. No estás alimentado. Cualquier cosa que te mueva de tu fervor por Cristo, no estás alimentado. Ay, es que yo no puedo ver tal cosa. Ay, yo no puedo oír tal cosa. Hay gente que, ay, pastor, es que tengo una lucha todavía con la música. Yo voy en el bus y quisiera pararme a bailar. No has creído. No tienes una fe genuina. No estás alimentado por la Escritura. Tienes un emocionalismo y vienes a la iglesia. Cuando usted está una semana, gloria a Dios, aleluya, y la otra semana no estás alimentado en la fe. No tienes una fe genuina. Tienes emociones momentáneas.
necesitamos creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pero en su resurrección como sello de propiedad. Somos de Él. Y Él hizo algo glorioso por nosotros. Escucha, es que nos dice que nos libertó de la esclavitud del pecado. O sea, el pecado ya no puede gobernar nuestras vidas. ¿Hay una naturaleza pecaminosa en nosotros? Sí. Y dependiendo lo que alimentes más, te fortaleces y permaneces, o caes y vives derribado. Hay mucha gente en la iglesia que sus mejores amigos y con la gente con quien más comparte es con la gente mundana que no cree en el Señor. Hasta su mejor confidente es gente que ni siquiera tiene la fe genuina. No, mis hermanos, nosotros como cristianos, aunque trabajemos con gente inconversa, tenemos que trabajar con ellos, pero no pueden ser nuestros mejores amigos. Deben ser compañeros de trabajo. Y los hermanos en Cristo, nuestro aliento para crecer en la fe. Porque ¿qué es lo que nos une? La obra de Cristo en la cruz y la resurrección de nuestro Señor de entre los muertos. Eso es lo que nos une, hermanos. Escucha, sin resurrección, la cruz pierde todo su sentido. La obra de la cruz pierde todo su sentido y valor, completamente. Pierde todo su significado sin la resurrección. El día que Cristo resucitó, ese domingo en la mañana, hubo una fiesta en el cielo y hubo una fiesta en la tierra. Completamente. Hubo gozo en el cielo y hubo gozo en la tierra. Porque se cumplió la palabra del Señor. En la cruz, cuando Cristo emitió su último grito, tetelestai, consumado es. Él estaba diciendo, mi redención, la obra que me enviaste a hacer, ya la hice cabalmente, la cumplí a la perfección. Mi obra, la que hice hasta llegar a la cruz. Lo que me dijiste que hiciera, ya lo cumplí. Es lo que él estaba diciendo allí. Completamente. Ya no hay nada más que hacer. Es más, hasta los poderes de las tinieblas han quedado al descubierto, como dice Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Ese domingo de resurrección, el grito de victoria fue lanzado y el Padre dijo, ¡amén! Se fue el amén del Padre cuando Cristo se levantó de entre los muertos. La victoria había sido dada al Cristo resucitado. La resurrección de Cristo es importante porque asegura nuestra resurrección futura. Nos asegura que resucitaremos un día, ya que estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando Cristo resucita, nosotros resucitamos con Él. ¿Cuándo? Cuando venimos legítimamente a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, creamos en las promesas que hay en la Escritura. En las promesas. Pero vivamos acorde a su palabra. Porque de nada nos sirve decir que creemos en sus promesas y vivir contrario a lo que Él nos dice. Es así. Y así, de esa manera, viviendo en esa obediencia, en santidad, en esa entrega y dedicación, porque hemos sido salvados por su gracia y hemos resucitado porque Él resucitó, nosotros entonces podremos un día estar en la eternidad con Él. Ahora, si todavía aún de esto la duda te embarga, haz como decíamos ayer en el ayuno. Tienes que venir a Cristo con aullidos, con clamor, con angustia, con ruego, como si te estuvieras ahogando. A rogarle, a suplicarle, a clamarle que te dé la visión, que te dé la revelación, que te dé la salvación, que verdaderamente te dé la fe que necesitas. Y estoy seguro que Él lo va a hacer.
Yo le aseguro que Él lo va a hacer, pero necesitas venir con un corazón quebrantado, humillado, arrepentido, verdaderamente doblando rodillas y decir: Señor, yo hice eso una vez. Después de 8 años de estar predicando, preparando un mensaje para la iglesia. Apocalipsis. Decía: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Y sabe qué? Sentí en mi corazón así como cuando el Señor le habló por medio del profeta David. Ese eres tú. Inmediatamente solté la Biblia y yo dije: ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí? En serio, y cogí la Biblia, eran las 3:30 de la mañana. Eso no se me olvida. 3:30 de la mañana y volví, cogí la Biblia y volví, empecé a leer y volví a escuchar como si me hablaran al oído: ese eres tú. Uy, ay, Dios mío, yo miraba, ¿y quién hay aquí? Dios me estaba hablando de manera directa, diciéndome: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. 8 años perdidos, total, en donde Dios me dijo: no eres cristiano, no eres salvo y vas camino a la condenación y le vas a predicar a la iglesia lo que estás viviendo. Dios mío bendito, eso me hizo temblar y me hizo empezar a buscar la salvación. Y salí de mi casa, me fui a un parque que había ahí junto a la casa, grandísimo, y yo empecé a decirle al Señor esto: Señor, 8 años en esta condición y estoy predicando en una iglesia. Y lo peor de todo era que mi esposa todos los días me decía que yo era un altivo, un arrogante. Y me decía: los ojos que usted tiene no son los ojos de un cristiano. Usted no mira como un cristiano. Y eso, para acabar de ajustar, se me ocurrió la grandiosa idea de ir donde el pastor y decirle: pastor, yo necesito que usted sea sincero conmigo. Hablé con mi esposa y mi esposa me dijo esto, esto y esto, y el pastor hizo esto. Y luego se sentó en el sofá y me dijo: John Jairo, siéntese. Yo dije: todo no está bueno. Y me senté con la cara roja, todavía con ira con mi esposa. Y el pastor me dijo: tu esposa tiene razón. Solo me faltó echar la candela por la boca. Literal. Y esa mañana, cuando yo estaba, yo le decía al Señor: Señor, 8 años, soy un orgulloso, soy un altanero, tengo una mirada del diablo. Sí, no, literal. Mi corazón es un corazón duro, Señor. Y empecé desde ese día, no vaya a creer que fue que yo salí y lloré, y entonces, porque yo hice eso, el Señor me dijo: ay, qué pecado, ¡pah! Ya. No, así no funciona. No. Me tocó empezar a rogar, a suplicar, y todos los días: Señor, pero yo no veo nada, yo no cambio nada. Y yo miraba a mi esposa y mi esposa no me decía nada, y yo seguía y oré y clame y suplique, y empecé a sentirme como asfixiado. Yo no cambiaba en nada, nada pasaba, y yo: Dios mío, ¿qué pasó aquí, Señor? Y empecé a rogar, empecé a llorar, empecé a suplicar, y un día mi esposa me dijo: tus ojos están diferentes. Yo dentro de mí grité: ¡gloria a Dios! Pero me quedé callado. Dentro de mí dio un grito tan increíble. Y yo dije: Señor, gracias. Porque Él estaba obrando en mi corazón. Y empecé a creer en esto. Cristo resucitó para darme una nueva vida. Pero yo tengo que creer. Pero el creer no está en mí. Tengo que humillarme, tengo que rogar, tengo que suplicar hasta que Él me diga: bien. No cuando yo diga bien, cuando Él diga bien y haga esa obra en mí. Dice que la obra que Él comenzó en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor Jesucristo. O sea, todos los días tenemos que ir siendo perfeccionados, pero necesitamos venir con un corazón que cree. Y cuando el corazón no cree, hay que decirle: Señor, no creo. Yo le dije: Señor, no creo. Señor, mi corazón está duro. Señor, no soy capaz de cambiar nada. Señor, voy camino al infierno, sálvame. Un predicador de 8 años diciéndole: Señor, voy camino al infierno, predicando desde el altar de la iglesia.
Por eso es que a mí a veces me escuchan decir que mucha gente se va a ir al infierno desde la silla de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces estamos sentados en la silla y no hemos cambiado nada. Y me acuerdo del lema: ¿cambias? Si cambias, vives. No cambias, mueres. Eso sí que me taladró en estos días que estuve allá y me acordaba justo de esa época. Yo decía: Señor, ¿cuánta gente en la iglesia necesita repetir todos los días: Señor, si cambio, vivo; si no cambio, muero. Señor, no he cambiado nada. Señor, ayúdame. Y que vengamos en humillación al Señor para que Él haga esa obra en nuestro corazón. Necesitamos que Él la haga. El pastor no puede, el esposo no puede, la esposa no puede, los hijos no pueden. Solo Cristo puede. Y Él tiene la autoridad porque Él murió por nuestros pecados, murió en nuestro lugar, pero se levantó de entre los muertos. Ahora somos de su propiedad. Por eso te digo, si no crees, ruega, suplica y humíllate hasta que Él haga la obra. No vayas a hacer como yo pensé al principio: pido, ruego y no pasa nada. No, hay que seguir pidiendo y rogando hasta que pase. Hay que seguir rogando y suplicando hasta que pase. Y cuando pase, sigue rogando y suplicando para que siga pasando. Sin la cruz de Cristo no pasa nada, y sin la resurrección tampoco. Esos son los pilares increíblemente importantes y lo más valioso del Evangelio de Jesucristo. Creamos, hermano. Creamos y vivamos a la luz de lo que creemos. Escucha, no es las circunstancias las que te deben mover, es la obra de Cristo la que nos debe guiar. Oremos, que el Señor nos ayude. Señor y Dios y Padre Santo, en esta hora te rogamos, mi Dios, Padre, que sigas obrando en nuestros corazones. Señor, que sigas trabajando en nuestro corazón, porque lo más duro es que nuestro corazón sea sensible, que nuestro corazón crea en la resurrección del Hijo de Dios. Por eso hoy, Señor, venimos ante ti. Señor, tu palabra nos está diciendo hoy que la resurrección de Jesucristo es real. Cristo vive y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por eso necesitamos creer. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tus promesas se han cumplido. Gracias porque es real que te levantaste de los muertos para darnos vida y vida en abundancia, para colocar ese sello de propiedad con tu resurrección. Gracias, Señor. Pero, Señor, sabemos que hay debilidad y duda en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Como aquel hombre en algún momento lo reconoció. Señor, ayúdanos. En nuestra incredulidad aumenta nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a estar en nuestro corazón quebrantado delante de ti y humillarnos día a día. Señor, rogar, suplicar y clamar para que obres, para que transformes, para que cambies, para que hagas en nosotros esa nueva criatura que quieres que nosotros seamos, Señor. Ayúdanos a creer en la obra de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a creer en tu amor y en tu misericordia. Ayúdanos a creer en el propósito con el cual nos has llamado, Señor, que sin merecerlo nos escogiste. Por favor, mi Dios, llénanos de tu palabra, de tu fe. Ayúdanos a ser valientes y esforzados, Señor, a vivir legítimamente para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor. A consagrarnos solo para ti. Que nuestro estilo de vida sea movido por el poder de tu Santo Espíritu y de tu bendita palabra y no de las circunstancias a nuestro alrededor. Que tú seas el motor que nos mueve, quien nos impulsa, quien nos guía y quien nos dirige. Señor, en tus manos estamos, confiando de que sigas obrando y haciendo esa obra poderosa y sobrenatural en nuestros corazones y en nuestras mentes, bendito Dios. Guíanos, Señor, ahora al salir de este lugar para que
nosotros podamos creer también que tu bendición está con nosotros, que tu presencia está con nosotros, y así nos lleves en bendición y en victoria a nuestros hogares, Señor, y que hoy, Señor y Dios, nosotros podamos seguir meditando y reflexionando en esta palabra, Señor, y que sea